Nunca lo entendió Merkel, nunca lo entendió Claudio Lozano, nunca lo entendí yo. Claro, Merkel parece que tiene más poder de convencimiento y enhorabuena porque es la canciller de un país del G7, así que vaya si es importante su punto de vista. En los países del G7 los ricos pagan impuestos. Pagan impuestos. Fíjate, dentro del universo de países con cuentas offshore, o sea, con empresarios o ricos, millonarios que tienen cuentas offshore, ¿cuáles son los países que más se pierden de recaudar según la Universidad de Economía del Desarrollo, un instituto que depende de la ONU? Estados Unidos, por supuesto, está al tope. China viene después, Japón luego. Fíjate las poblaciones de estos países, ¿no? India viene después. Y Argentina aparece en quinto lugar, sacrificando más de 20.000 millones de dólares de recaudación por lo que esconden sus multimillonarios en empresas, en guaridas fiscales o en cuentas offshore que no declaran ante las autoridades fiscales. Recién después aparece Francia, recién después aparece Alemania, el país de Angela Merkel, pero Alemania tiene 84 millones de habitantes, no 44 como Argentina. Francia también tiene más de 50. Estamos hablando de todas economías mucho mayores y poblaciones mucho mayores. Argentina, igual que si uno mira la cantidad de dólares per cápita que circulan en Argentina, es un país que se destaca muchísimo en esto, en sacrificar recaudación, o sea, en sacrificar respiradores, o sea, en sacrificar camisolines, guantes, camas y todo lo que va a ser de importancia vital de acá a 2 o 3 semanas. Los ricos sí declararon alguna parte de su riqueza cuando Mauricio Macri, uno de ellos, les ofreció un blanqueo en el año 2016. Vean ustedes la cantidad de argentinos que declaran más de $1 millón de patrimonio ante la AFIP. Esto es información pública, información oficial del anuario estadístico de la AFIP, el último dato disponible que me ayudó a procesar un economista muy grosso, se llama Gustavo García Zanotti, rosarino, del Mirador de Actividad del Trabajo y la Economía de Rosario. Fíjate, en 2015 había 11.000 argentinos que declaraban más de $1 millón de patrimonio. Esto es el capítulo bienes personales. Y en 2017 salta a 32.484. En 2017, este último dato disponible, estos 32.000 declaran unos 100.000 millones de dólares de riqueza. Estos 11.700 declaraban 35.000 millones de dólares de riqueza. No es que aparecieron 65.000 de la noche a la mañana. Estaban ocultos. No habían pagado impuestos por eso. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuánta gente? Por ahí te sorprendió el dato, porque esta es la cantidad de gente que se declara millonaria ante el fisco. 32.400 personas, nada más. ¿Cuánta gente declara tener más de 10 millones de dólares? Lo vemos en la siguiente placa. 6.197 es el último dato. 6.000 personas, nada más. Entrarían, no sé, qué sé yo, en un salón grande, ni siquiera un estadio, en el Echar de Ferro, por ejemplo. En el Luna Park. No llena ni el Luna Park. 6.197 personas declaran más de 10 millones de dólares. Ahora, aplicándoles una tasa a estos, ya estamos hablando de números concretos. Yo la semana pasada hice un ejercicio en el cual les contaba que si le aplicáramos a los 10.000 millonarios que hay, a Roca, a Bulgeroni, a Brito, a Pérez Companca, a Galperín, a Costantini, que estaba ahí, que se caía por la última devaluación, que dijo ya no somos billonarios, pobre. Si se les aplicara a esas grandes fortunas, ya recaudaríamos 150 veces lo que supuestamente iba a recaudar el ajuste de la política. Pero ahora ya estamos hablando de números concretos. A estos 6.197 se les pueden aplicar tasas, que ahora vamos a hablar con Claudio Lozano. Pero estos son los que declaran. Y ahora viene lo indigesto. Perdón si recién terminaste de comer. Ahora viene lo indigesto. La Subdirección de Fiscalización de la AFIP
empezó a trabajar en enero sobre datos que la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el club de los países más ricos del mundo, le había entregado a Mauricio Macri. Mercedes Marcó del Pont apenas llegó a la FIP, dijo, quiero ampliar la base imponible de bienes personales, el impuesto a la riqueza. Sin cambiar el impuesto a la riqueza, sin aumentarlo, quiero cobrárselo a los que no lo están garpando. Entonces fue y echó mano de lo que tenía a disposición. ¿Qué descubrieron ahora en cuarentena, después de haber desencriptado los datos, de haberlos rastreado? Descubrieron que hay 950 casos de cuentas argentinas en el exterior sin declarar por más de $1 millón cada una. En total, estas 950 cuentas reúnen 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. La OCDE había entregado los datos antes del cambio de gobierno, pero Macri no los usó. Ni siquiera los empezó a procesar. No es que los procesó, vio quiénes eran y después no hizo las intimaciones. Ni siquiera los abrió. Esas 950 cuentas, como les dije, suman hasta 2.600 palos. Pero hay algunas que tienen más de 20 millones de dólares. ¿De qué manera la ocultaron esta riqueza? Miraron la siguiente placa, pues es increíble esto, es increíble. Hay un grupo que declaraba tener bienes personales en una cuantía importante, es decir, pagaba bienes personales, pagó bienes personales, pero declaraba activos en el exterior por mucho menos de lo que informó la OCDE. Por ejemplo, un mega magnate, está todo el establishment acá, está todo el establishment. Un mega magnate que aparece acá tenía 7 palos verdes en una cuenta en Uruguay, declaró un palo. Bueno, nublando la vista uno puede confundir el 1 con el 7, quizás el contador se le pifió la rayita del medio. Pero después tenés estos casos, los que declaran bienes personales y no declaraban tener plata en el exterior. Están dentro de los 950. Y el caso más extremo es el de estos que no presentaron liquidación de bienes personales, o sea, decían no tener ni siquiera 2 millones de pesos argentinos. Y que entonces no les correspondía pagar bienes personales, y tenían una de estas cuentas, de estas 950 cuentas, con más de $1 millón en el extranjero. Lamentablemente, esto no es todo, porque la cuenta que hay que sacar es cuánto debieron haber pagado estos dos últimos grupos, por lo menos. Estos, bueno, nada, declaraban menos de lo que tenían, pero estos dos grupos directamente decían no tener nada en el exterior. ¿Cuánto debieron haber pagado, y lo ves en la siguiente placa, de impuesto a los bienes personales, estos 700 que están en los últimos dos grupos? Solamente ellos, $50 millones en este ejercicio fiscal. Estos son 3.400 millones de pesos. Es más de lo que este proyecto presentado hoy, con una alícuota tímida, se propone recaudar en toda la economía. 3.400 millones de pesos. ¿Saben a qué equivale también? Al costo de 5.000 respiradores artificiales. No quiero ser sensacionalista, pero es así de claro, es así de simple. Los respiradores artificiales se compran con $10.000 cada uno. Y eso lo paga o no lo paga un millonario en impuestos, un banquero en impuestos. Los bancos que ni siquiera están dando los créditos al 24% que pidió el Estado para que las pymes paguen los sueldos. Así de simple, una vez más. Un banco que no paga ese crédito, que no lo da, es un banco que está haciendo que no le paguen el sueldo a un empleado de una pyme. Como pasó, y acá lo han visto ustedes en C5N, con las grandes cadenas de comida rápida, McDonald's, Starbucks, Burger King. Vamos a hablar ya mismo de esto con Claudio Lozano. Vení, acompáñame.